¿Qué tal amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, una producción de Fan Network TV. Estamos acompañando la cabalgata de Inter Miami en la MLS, buscando su vinculación a la serie de playoffs. Para eso le damos la bienvenida al jugador designado Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, muchas gracias. Sí, sigue la remontada del Inter de Miami, que está cada vez más cerca de conseguir lo que parecía imposible, que es meterse a la postemporada, aunque hay temor por una posible lesión de Lionel Messi y de Jordi Alba, pero el equipo sin ellos en el campo logró ganar y un buen triunfo ante el Toronto en su último partido. Y de todos esos detalles vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a empezar hablando por el tema central que ha acaparado la atención, el estado de salud de Lionel Messi. Esto le preguntábamos al Tata Martino y respondía en la rueda de prensa. En principio es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina no tenía lesión muscular. Nosotros también lo preservamos justamente por esa misma cicatriz que le molestaba, y yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo, que no hay ninguna lesión muscular. Pero esto lo estoy diciendo más por una conversación con él que porque hayamos hecho a imágenes. Yo creo que hay que esperar, a lo mejor ser un poco más cauto de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo continuar. Jaime, ¿qué es lo que está pasando con Lionel Messi? Bueno, yo creo que es un tiempo que viene con una fatiga muscular, una cicatriz. Lo que él dice es que recordemos que en su época del Barcelona, nos remontamos, tuvo unos problemas musculares, una rotura fibrilar, y lo que habla él es de esa cicatriz que queda. Es como romperse por las fibras, la parte interna del cuerpo, no es algo que se ve afuera, no es como cuando tú te tropiezas con un mueble y te puedes ver lo que te queda, es algo así, pero de manera interna. Y él dice que eso es resentimiento, es lo que tiene con molestias a Messi. Lo que dijo ya hoy el Tata Martino sobre el tema Messi es que estaba dándolo día a día, que es un tema que irán viendo. Obviamente está totalmente descartado tanto su presencia como la de Jordi Alba para el partido del domingo contra Orlando, pero que día a día estarán evaluando cómo sigue la evolución de cara al partido del próximo miércoles, que es la gran final de la US Open Cup. En el partido que jugó Inter Miami, que logró superar 4-0, hubo una serie de, frente a Toronto, hubo una serie de momentos del partido en los cuales se vivió una tremenda confusión. Se lesiona Messi, se lesiona Jordi Alba, luego le abren la cabeza a Christoph. Hubo un momento de descontrol que básicamente ocurre en el momento en que Messi sale del equipo. ¿Qué pasó en ese momento del juego y cómo las cosas se transformaron para que al final Miami se pudiera imponer 4-0 al equipo canadiense? Sí, todo ocurrió, eso que dices tú, las tres cosas, tanto la salida de Alba, que fue lo primero que ocurrió, con el minuto más o menos 30-32 del partido. 5 minutos después pide el cambio Leo Messi, se quita el brazalete en pleno campo y le hace como una señal al Tata. No se toca ninguna parte del cuerpo, contrario a Alba, que sí se alcanza a tocar la parte posterior del muslo, de su muslo, lo cual no es de una buena señal. En el caso de Messi no, se lo quita, es como si algo le estuviera empezando a molestar y prefiere parar, y eso es lo que dice el Tata, que Messi prefirió parar. Luego llega lo de Christoph, pero justo antes de terminar el primer tiempo creo que todo cambia con un gol de Farías, que toma un rebote, un mal rechazo del arquero, y ese gol creo que cambia, le da como aire al equipo, y ya el segundo tiempo vemos un partido totalmente distinto. Justamente en la rueda de prensa le preguntamos al Tata Martino sobre la situación anímica del equipo después de haber caído derrotado frente a Atlanta, y le preguntamos sobre el tema y esto respondía. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Sigue la cabalgata a 5 puntos, se dieron los otros 2 resultados. Después de una derrota como la del partido contra Atlanta, ¿cómo se recupera anímicamente a un equipo? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer usted como entrenador para levantarlo y ver el resultado que vimos el día de hoy? Bueno, primero revisar los 13 partidos anteriores a Atlanta o los 12 partidos anteriores a Atlanta. Yo sinceramente, como entrenador de fútbol desde hace más de 20 años, si perdería un partido de cada 13, lo firmo en cualquier lugar. Pero está claro que queríamos otra cosa,
pero además entendemos que hicimos tuvimos grandes momentos del partido, buen rendimiento. No, la diferencia terminó siendo de 5-2, pero no fue un partido donde nosotros no hayamos competido en ningún momento. Y lo que se busca es, ante una derrota, volver a recuperarse lo más rápidamente posible. No es nada catastrófico, puede pasar, nos podía pasar a nosotros, sucedió bastante tarde y oportunamente también nos hemos recuperado con el partido de hoy, con matices diferentes, pero nada extraño, nada raro, y tampoco hay una gran fatalidad lo que nos pasó a Atlanta. Obviamente quisiéramos haber extendido la racha de partidos sin perder mucho más tiempo, pero bueno, enfrentamos también a un equipo que tiene muchas cualidades. Yo creo que sí, Inter Miami sí compitió contra Atlanta, sin embargo hubo varios desempeños individuales que ya nosotros analizamos aquí en jugadores designados bastante cuestionables, caso de Callender, Miller, etc. Pero volviendo al partido contra Toronto, a Jaime, hay dos jugadores que asumieron la responsabilidad que les correspondía. Uno de ellos, Facundo Farías, el otro, Robert Taylor. Totalmente, y creo que ellos dos son los que terminan cambiando el partido, Javier, porque la entrada de Taylor entra por Messi, con la lesión de Messi, cambia el ataque, le da como, de hecho, durante el partido, durante el tiempo que estuvo Messi, se le vio falto de confianza, perdió un par, 3, 4 balones que él no suele perder, lo cual se nota que estaba seguro con alguna molestia, que lo tenía incómodo o falto de confianza. Entró Taylor y le dio otro vuelco al equipo. Y lo que hemos hablado de Farías, que es un jugador que hay veces toma malas decisiones, pero es un jugador que insiste, que va arriba, que le mete mucha energía al equipo. Creo que por su posición se complementa muy bien con el delantero que está enfrente, bien sea el caso de José Martínez o Leo Campana, y hizo una muy buena conexión con Taylor. De hecho, el último gol de Taylor es un gran pase de Farías, y creo que ellos dos son en parte los responsables del cambio que tuvo Inter Miami en el segundo tiempo. Creo que algo mucho más positivo que la misma victoria en sí, que deja a Miami a 5 puntos del puesto 9 de clasificación, es que Facundo Farías haya podido asumir el rol que le compete a Messi en el equipo y que lo haya hecho de una manera satisfactoria. Él logró liderar al equipo a una brillante victoria con un partido formidable de Robert Taylor, y por eso el resultado. También tú le preguntabas al Tata Martino sobre el desempeño general del equipo, y esto te respondía. En realidad hicimos la línea de 3 o la línea de 5 pensando en Insigne y Bernardeschi, en no dejarle uno contra uno. Nos parecía mejor doblarlo con un central de cada lado y tratar de, cuando podíamos presionar arriba, hacerlo con el corrimiento del lateral del lado. Y la verdad que creo que en líneas generales lo hicieron bien. Tuvimos alguna zozobra, el primer tiempo no estuvo tan bien jugado, me parece que el segundo tiempo, y sobre todo con el segundo gol de Robert, se encaminó el partido. Pero a veces una línea de 5, una línea de 4 se puede entender como decisiones ofensivas o defensivas, y en realidad muchas veces es totalmente lo opuesto, ¿no? Hablemos de eso, la línea defensiva. ¿Coincides con Martino en su apreciación sobre la pregunta que le hacías? Sí, coincido con él. A mí me parece que sí, la llegada de Christoph ayuda mucho. Lo hablamos, Javier, durante el partido nosotros. Es como que le da mucha más confianza a los dos jugadores que tienen al lado, a Tomás Avilés, que creo que hizo su mejor partido desde que llegó a Inter Miami, y Kamal Miller, que no se vio como, de algunas veces, como tan torpe como lo hemos visto en algunos otros encuentros, específicamente en el partido con Atlanta. Y otra cosa que reapareció es que Callender volvió a ser Callender. No tuvo que intervenir tanto, pero las 2, 3 claves que tenía que hacer las hizo. Aparece Callender, que hace las 2, 3 atrajadas de siempre, que siempre nos tenía acostumbrado, y eso también ayudó muchísimo. Me gusta el concepto de que Callender volvió a ser Callender. En el otro segmento vamos a hablar un poco de sí, una línea de 5 en defensa, en nuestra opinión y en nuestro análisis, es lo que realmente luce mejor para un equipo como Inter Miami, y por qué podría pensarse en algo diferente.
Están viendo Jugadores Designados, una producción de Fan Network TV. Por favor, no se retiren. Volvemos con nuestro jugador designado, Jaime Bernal, en breve. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Ven pa'l calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Estos Jugadores Designados, una producción de Fan Network TV. Qué alegría que nos siguen acompañando y estamos con el jugador designado Jaime Bernal. Jaime, en el segmento anterior estábamos hablando del tema de la línea de 5. ¿A ti te parece que una línea de 5 para Inter Miami, obviamente el principio del fútbol es, número uno, que no te hagan goles y luego hacer más goles que el rival? O sea, que se entiende el concepto de que una defensa que ha sido permeable históricamente se refuerce con 5. Sin embargo, estamos hablando de un equipo que tiene al mejor jugador del mundo y a uno de los mejores 5 de la historia. ¿No se supone que Inter Miami debería proponer algo más que simplemente una línea defensiva de 5 jugadores? No, ahí yo coincido con lo que dice Martino, Javier. ¿En qué sentido? Si analizamos los dos laterales que tiene Inter Miami, no son laterales, no son marcadores de punta, sino son laterales. Es decir, que son jugadores más de corte ofensivo que defensivo. Tienes a Yadlin por un lado y tienes a Jordi Alba por el otro, que son jugadores que son mucho más lo que aportan en el sentido ofensivo que en el sentido defensivo. Entonces, el hecho de tener 5, creo que lo que hace es cubrirse ese hueco que muchas veces dejan ellos cuando salen a atacar con los 3 centrales, que en este caso son Avilés, Christoph y Kamal Miller. Así que a mí me gusta la propuesta porque es una propuesta que puede ser ofensiva, como bien lo dice el Tata, como defensiva. Creo que por el tipo de jugadores que tiene en este momento Inter Miami es lo que mejor le va al equipo. Coincido contigo en que en la teoría está muy bien planteado, en la práctica está bastante mal ejecutado, porque con el tema de Yedlin, que es un jugador que claramente logra proyectar muy bien en el ataque, siempre por su banda, y de hecho ha hecho un par de centros que han terminado en goles para Inter Miami. También es cierto que Yedlin se queda corto a veces y deja unos huecos que es por donde atacan al equipo, y de hecho muchos de sus ausencias han ocasionado goles en contra de Inter Miami, y esto es una cosa antigua, no es una cosa nueva. Totalmente, y justo por eso creo que la defensa de 3, o sea, esos 3 centrales pueden ayudar, porque en este partido, contrario a lo que pasó cuando solo se jugó con defensa de 4, si deja solo a Yedlin con Avilés, tienes el respaldo de Christoph. Cuando es defensa de 4, no hay nadie que respalde a la ausencia de Yedlin. Y creo que en ese caso sí conviene más la defensa de 5, y digo, justamente por el corte de jugadores que son Yedlin y Jordi Alba. En varios programas hemos hablado de Robert Taylor, el jugador que definitivamente mejor lo ha hecho a partir de la llegada de Lionel Messi. Le preguntábamos a él sobre el fantástico gol que marcó, el primero de los 2 que anotó. Esto respondía. Javier Rodriguez with Fan Network TV. Congrats on the victory. I want to speak about the first goal that you scored. You're going inside. It's something that you are practicing during the training. It's part of the technical instruction. Could you please tell me about that goal? Yeah, we work on finishing in training. I've been playing on the left and right, and when I'm on the left, it's on my right foot, so I feel very natural to come inside. And I thought I'd go all the way, and then it happened to pay off. Le preguntaba básicamente a Taylor acerca de la jugada que hace, en la cual hace una especie de diagonal hacia la derecha y luego la
hace hacia la izquierda y cruza al balón y marca un golazo espectacular. Algo que, como decía Fernando Fiore en la misma pregunta, es lo que suele hacer Lionel Messi, pero manejándose desde la derecha hacia la izquierda. Él lo hizo en el sentido contrario y la cruzó. No la abrió, sino la cruzó y un golazo. Definitivamente uno de los 2 goles espectaculares que él hizo. Robert Taylor es un fantástico jugador. ¿Qué otra cosa destacas tú de esta victoria 4-0 de Inter Miami sobre Toronto? Yo creo que lo más importante, Javier, es que ya se ve una idea un poco más de equipo. Ya no es la Messi dependencia. Creo que al contrario, esta vez sale Messi y el equipo, en vez de venirse para abajo, sí, hubo un momento de confusión, pero no solamente fue por lo de Messi, sino por lo de Alba, por lo de Cristos, todo fue al mismo tiempo. Pero bueno, este equipo se dio cuenta que tiene los elementos ahora. Creo que me parece muy importante, que tú lo dijiste al comienzo del programa, que Farías empiece a asumir ese papel, eso que se estaba esperando de él, por más de que se tome las decisiones que no son. Esta vez hace la asistencia del 4º gol, hace un gol. Creo que nos ayuda muchísimo la presencia de un Farías así involucrado, y que no dependa del equipo solamente de Messi es una gran noticia para el Inter Miami, sobre todo para lo que viene ahora. Sabes que sí me preocupa un poco la no presencia de Messi, sobre todo porque los títulos se ganan con la experiencia y la veteranía que te da a ti el hecho de haber tenido estado en finales. Este equipo, al ser un equipo joven con mucho ímpetu, también comete errores, y a veces comete errores inocentes que en últimas cuestan goles y pueden costar títulos. Otra vez Cremaschi se destacó, entró desde el banco, anotó, se proyectó de una manera estupenda, se combinó entre Campana, Taylor y terminó haciendo un golazo. Sin embargo, hay que decir que los errores de Miami, como lo vimos también con Ruiz, a veces en temas de precisión, es un tema que puede costarle al equipo goles y goleadas, como le pasó ya con Atlanta. Sí, es cierto, pero destacar mucho eso que dices tú. Es un equipo que también está involucrando a muchos jóvenes, caso Cremaschi, caso Ruiz, ahora que le están dando mucho más protagonismo, y esos jóvenes tienden muchas veces a cometer algunos errores, en especial el de entrega, que como hemos destacado mucho en este programa, terminan costando. Recordemos ese partido con Sporting Kansas City, donde tampoco estaba Messi, donde tampoco pudo estar Alba. Ese partido también casi se complica por un error en la salida. Termina siendo el 3-2 Sporting Kansas City, y un partido que estaba prácticamente controlado. Los últimos 10 minutos terminó sufriendo el Inter Miami, pero creo que es un proceso. El equipo está adaptándose, hay muchos jugadores nuevos, y es importante que con todo esto que está pasando el equipo esté ganando, que es lo más importante. Oye, Jaime, una de las noticias buenas que nos entregó Martino en la rueda de prensa es que Gregore y Mota ya en los próximos días se están sumando a los entrenamientos del equipo. Esto sí que es una grandísima noticia, porque recordemos, Gregore era el capitán, asumió la capitanía Yedlin a partir de la elección de Gregore, pero Gregore y Mota, estos dos importantes jugadores, pueden darle el refuerzo que el equipo necesita. Totalmente, a mí sobre todo el tema de Gregore sí que me alegra. Creo que es un jugador, venía siendo, yo creo que con Callender los mejores jugadores de Inter Miami, antes de la era pre-Messi. Yo diría que Campana también. Esos 3 eran los jugadores que, digamos, eran la columna vertebral antes de la llegada de Busquets, de Alba, de Messi, Farías. Ahora todos estos jugadores, ellos 3 eran las figuras, y un jugador tan importante como él, la llegada sería importantísima, sobre todo en este momento de la temporada donde el Inter se está jugando su entrada a los playoffs de la MLS. Al regresar, mi compañero Jaime Bernal le pregunta a Robert Taylor por su brillante momento en Inter Miami. Tenemos más, les contaremos también cuál es el preámbulo del próximo juego que se jugará en el Clásico de la Florida. Regresamos con más de Jugadores Designados.
Estás viendo Jugadores Designados, una producción de Fan Network TV, y el jugador designado del día de hoy, Jaime Bernal, hablaba en la rueda de prensa con Robert Taylor tras la victoria 4-0 de Inter Miami sobre Toronto. ¿Sobre qué le preguntabas tú a Taylor? Sí, sobre los cambios que vive cada partido, de qué le había dicho el Tata después de la lesión de Messi, qué le pidió específicamente para este partido y por qué cree que esta vez funcionó tanto su entrada y revolucionó al equipo. I don't think it's that different. We all want to go on the field, give our best, and tactically there's some different situations that we have to work on differently. But every game is also different. We haven't got a set tactic for every game. As you can see, sometimes we play with 5, sometimes with 4, so it's always different. Before I went on, there wasn't much time to give advice because I had to just get my stuff on and go out. He told me what position, and that was it. And then you have to adapt. You can't be asking too many questions. You just have to go on the field and do your best. Me encanta este Robert Taylor. En resumen, estaba diciendo que cada partido es distinto y que cada partido tiene un planteamiento táctico diferente, que no tuvo mucho tiempo él para recibir instrucciones tácticas, sino que simplemente tuvo que meterse en el juego, cumplir y cumplió eficiente y brillantemente como lo hizo Facundo Farías. Es una cosa que debe motivar a los aficionados de Inter Miami, que los jugadores que se han traído para cumplir el rol. Tomás Avilés, por ejemplo, no tuvo un partido destacado. Yo creo que el mejor que ha hecho, Javier, desde su llegada, por mucho, el mejor partido que ha hecho Tomás Avilés desde que llegó a Inter Miami. Diego Gómez resultó lesionado durante la jornada de eliminatoria sudamericana y por esa razón no había podido incorporarse al equipo. Ya lo hizo, tenía también algunos temas pendientes de pasaporte, según informó el Tata Martino. Jaime, hablemos por favor del partido del fin de semana, el clásico el domingo contra Orlando. ¿Cómo es la situación? Orlando aparentemente no atraviesa por un buen momento e Inter Miami va en su vida. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo un partido muy complicado, la verdad. ¿Por qué? Porque recordemos ese partido de la Leagues Cup, Javier, ese partido que fue eliminación donde termina perdiendo Orlando City con un penal discutido y Pareja estaba muy molesto y yo creo que Orlando tiene la sangre en el ojo, como dice, tienen este partido marcado en el calendario. Yo creo que van a salir a conseguir una victoria, más que no vienen pasando por su mejor momento. Creo que esa motivación quizás es la que necesita el equipo y vamos a tener a un Inter sin dos de sus principales figuras, bueno, sin uno de los mejores jugadores de la historia y del mundo como es Lionel Messi y sin Jordi Alba, que es también un lateral de los mejores de la historia. Así que no va a ser un partido nada fácil, yo veo un partido complejo. Vamos a ver de qué está hecho el Inter Miami. Ya ha demostrado en los últimos partidos que sin Messi y sin Alba lo puede hacer bien. Esperemos que este sea el caso. Jaime, Lionel Messi dio una entrevista para un divertido entrevistador o influencer argentino. Digamos, dentro de las cosas que yo rescato y me gustaría escuchar lo que tú dijiste, una entrevista muy desenfadada, muy relajada, muy tranquila, muy en confianza, pero reiteró una vez más lo muy feliz que se siente en la ciudad de Miami, el buen momento que está haciendo, el momento que fue no tan bueno con PSG en París y que hubiera de alguna manera preferido evitar en su vida, pero también la claridad de que él ya no se va a exigir al mismo tope y al mismo nivel de exigencia que lo hizo anteriormente en Europa. ¿Qué rescatas tú de esta entrevista que concedió Messi en las últimas horas? Sí, desde el punto de vista deportivo, esa fue para mí también la gran noticia. Creo que lo otro es que él todavía no asegura su presencia del todo en el Mundial de 2026. Dice que seguro obviamente tiene la Copa América en su panorama, pero no lo del Mundial, no lo ve totalmente claro. Yo creo que fueron las dos grandes noticias y sin duda la presencia de, él dice, yo creo que ya de un paso de bajarle como digamos a esa tensión que vivía en el día a día, esa presión al venirse a la MLS. Creo que eso lo reitera y creo que lo teníamos de alguna forma claro y creo que se le ve muy contento, muy tranquilo. Yo creo que la palabra es tranquilo y se le ve en su expresión, en cómo habló en esa entrevista que, como dices tú, fue muy distendida. Messi no es un tipo que usualmente se queja de las cosas.
Sin embargo, sí presentó una queja sobre un hecho muy específico, y es que el PSG no le hizo el reconocimiento justo como se lo hicieron al resto de la plantilla, al resto de jugadores que ganaron el Mundial de Fútbol. ¿No te da la impresión que este sería un momento interesantísimo para que Inter Miami pudiera retomar esa cuenta pendiente que hay con Messi ahora, que es un nuevo equipo, quizás para la celebración del primer aniversario de ese título, quizás para el cumpleaños? ¿Qué opinas sobre ese punto? Sí, puede ser. Y la verdad es que si algo le ha gustado a Messi es todo lo que ha hecho el Inter con él. No, el público se ha volcado totalmente a Messi. De hecho, muchas veces el partido, y volvió a suceder, aunque ya no tanto como en comienzo, pero cuando sale Messi, algunos aficionados se fueron del campo. Esta vez fueron mucho menos, no diría que unos 50, 60 aficionados que viste que tú que se pararon y se fueron apenas salió Messi. Pero esta ciudad se ha volcado totalmente a Messi, el club se ha volcado totalmente a él, y sí, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad, como dices tú, ese reclamo, entre comillas, que hizo Messi, también entendiendo que, como dijo él, bueno, también es lógico porque le ganamos y le editamos el título a Francia? Creo que también tiene que ver algo con eso, aunque yo creo que hubo algo más allí. Messi ha sido extraordinariamente mimado, no solo por los dueños del club, por el cuerpo técnico, por los jugadores, sino también por la afición en general. Eso explica el gran momento que tiene. De hecho, tenía la iniciativa de poner, no lo entiendo por qué, a los jugadores en una escuelita de fútbol, a los hijos diferente a la de Inter Miami, y el equipo le dijo, oye, no, tienes que traerlos a esta academia. Este es el lugar natural para ellos, y eso es lo que está haciendo. Muy interesante esa entrevista. Vamos a volver en breve para rematar jugadores designados en el día de hoy. Muy ameno como siempre con nuestro amigo y jugador designado Jaime Bernal. Volvemos en breve después de esta pausa. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Ven pa'l calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Qué bueno que nos han acompañado el día de hoy en Jugadores Designados. Jaime Bernal, para este cierre en el día de hoy en la producción de Fan Network TV, ¿qué esperar para el partido del próximo miércoles en la final de la US Open Cup? Bueno, esperar, yo creo que dos equipos que van a salir a darlo todo. Creo que el Inter Miami tiene este partido marcado en el calendario desde hace mucho tiempo. Saben que es la oportunidad de asegurar un segundo título en su historia. Así que creo que el equipo está totalmente mentalizado. Si bien obviamente también están con la remontada en la MLS, creo que este es un partido donde se juega un título. Sumando dos títulos, yo creo que la temporada ya sería sin duda un triunfo para el Inter Miami. Obviamente esto no descarta la posibilidad de que pueda entrar a los playoffs, pero sin duda el conseguir dos títulos en menos de 2 meses, los dos únicos títulos de su historia, creo que esperar lo mejor de este equipo. Ya por lo menos los jugadores tienen la experiencia de haber jugado, sí, muchos de ellos su primera final, así que esperemos una gran actuación. Pero antes una parada obligatoria en Orlando, a 3 horas y media de Miami, donde se jugará el Clásico de la Florida por la MLS y por la posibilidad de acercarse un poco más a esa zona de clasificación. Y esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy de Jugadores Designados. Volveremos porque tenemos por delante la final de la US Open Cup, que tendremos un especial, como lo hemos mencionado, de 1 hora con todos los detalles de este importante partido, el probablemente segundo título de Inter Miami y de Lionel Messi juntos. Soy Javier Rodríguez, nos volvemos a encontrar pronto cuando volvamos a tener otros jugadores designados.